Un ex jefe de sala que trabajó en el Strip de Las Vegas durante 17 años acaba de revelar algo que los casinos absolutamente no quieren que sepas. Según materiales de formación interna que compartió, hay 15 comportamientos específicos que el personal del casino está entrenado para vigilar de manera deliberada. Y cuando lleguemos al número 14, vas a entender exactamente por qué algunos jugadores los acompañan educadamente hasta la salida o los vetan en silencio de las zonas de tragamonedas. No se trata de tácticas de trampa ni de nada ilegal. Son estrategias completamente legítimas que los jugadores inteligentes utilizan y que podrían ahorrarte miles de dólares. Los casinos entrenan a sus empleados para identificar estos comportamientos porque los jugadores bien informados no son rentables. Y voy a mostrarte exactamente qué están buscando. Asegúrate de suscribirte a este canal porque cuando lleguemos al número 12, todo lo que creías saber sobre jugar a las tragamonedas va a cambiar. Punto número 1. Revisar el RTP antes de sentarse. Según un exdirector de slots que gestionó operaciones de piso en 3 casinos diferentes, este es el comportamiento que más saca de quicio a la dirección. Hay una jugadora a la que llamaremos Michelle, que recorre los pisos del casino con el móvil en la mano. Antes de sentarse en cualquier máquina, está buscando algo. Lo que Michelle sabe, y la mayoría de los jugadores no, es que el porcentaje de retorno al jugador, o RTP, de casi todas las tragamonedas es información pública, si sabes dónde encontrarla. En muchas jurisdicciones, los casinos están obligados a publicar los datos de RTP, ya sea en la propia máquina, en letra pequeña, cerca de la base del mueble, o en su página web, dentro de un documento que normalmente está escondido en la sección de juego responsable. Michelle busca específicamente máquinas con un RTP superior al 94% y no se sienta en nada que esté por debajo de ese umbral. Documentos internos de formación de varios grupos de casinos, según ex-empleados, mencionan expresamente vigilar a los jugadores que pasan tiempo mirando el móvil y comparando máquinas antes de jugar. La razón por la que los casinos odian este comportamiento es psicológica. Todo el diseño del piso está pensado para fomentar decisiones impulsivas. Las luces, los sonidos, la colocación estratégica de máquinas muy visibles cerca de las entradas, todo está ahí para conseguir que te sientes y empieces a jugar sin pensar demasiado. Cuando jugadoras como Michelle se toman siquiera 60 segundos para investigar antes de sentarse, rompen por completo ese ciclo de impulso. Un ex responsable de formación afirmó que los jugadores informados que revisan el RTP suelen conseguir entre un 30 y un 40% más tiempo de juego por dólar, porque eligen máquinas con mejores probabilidades matemáticas. Los casinos hacen su beneficio con volumen y velocidad de juego, y cualquier comportamiento que introduzca deliberación les cuesta dinero. Pero si eso ya les molesta, espera a oír el siguiente. Punto número 2. Jugar únicamente durante horas con multiplicadores promocionales. Hay un cliente habitual al que llamaremos David, que solo aparece en un casino concreto entre las 4 y las 6 de la tarde los miércoles. Según ex empleados del Departamento de Desarrollo de Jugadores, existen notas internas sobre jugadores exactamente como David. Lo que David entiende es cómo los multiplicadores promocionales afectan realmente a la ventaja de la casa. Cuando un casino lanza una promoción de 5x puntos, no solo te están dando 5 veces más puntos, están cambiando temporalmente la ecuación matemática de tu juego. La explicación técnica que han compartido exanalistas de slots es esta. Si el programa base de recompensas de un casino devuelve aproximadamente el 0,08% de tus apuestas totales en valor de comps, un multiplicador de 5x eleva eso hasta un 0,4%. Puede que no suene a mucho, pero si estás jugando en una máquina con un RTP del 92%, durante esa promoción estás jugando con un retorno efectivo del 92,4%. Ex-empleados de desarrollo de jugadores describen a cierto tipo de clientes como cazadores de bonos, y te dirán que los casinos rastrean ese comportamiento de forma específica. Lo que hace que esto sea tan efectivo es que esos periodos promocionales se anuncian a todo el mundo, pero menos del 2% de los jugadores organiza sus visitas al casino exclusivamente alrededor de ellos. Las matemáticas detrás de estas situaciones de valor esperado más alto son sencillas. Obtienes más valor en comps por el mismo riesgo, lo que significa que reduces la ventaja del casino durante esas franjas horarias concretas. David juega exactamente la misma cantidad haya o no promoción. La diferencia es que concentra todo su juego en las horas en las que el retorno matemático es más alto. Y hablando de estrategias de tiempo que ponen nerviosos a los gerentes de casino,
Hablemos del número 3. Punto número 3. Cobrar después de cada ganancia significativa. Hay una mujer que exasistentes de tragamonedas describen por una costumbre que a otros jugadores les parece casi paranoica. Cada vez que consigue una ganancia de 50 veces su apuesta o más, pulsa el botón de Cash Out, recoge el ticket y lo guarda en su bolso. No lo vuelve a introducir, no vuelve a jugar con ese ticket. Según ex supervisores de piso, este comportamiento tiene un término específico en las comunicaciones internas del casino. Se llama romper el ciclo de reinversión. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué significa eso? Los casinos diseñan toda la experiencia de las slots para mantener los créditos en movimiento. Cuando ganas, la máquina celebra y se produce una respuesta de dopamina que te hace querer seguir jugando. El sistema de Ticket In, Ticket Out se diseñó específicamente para que sea más fácil seguir jugando sin la fricción de manejar efectivo. Lo que esta mujer comprende es que retirar físicamente el ticket crea una barrera psicológica frente a seguir jugando. Memos internos de los departamentos de contabilidad, según ex empleados, hacen un seguimiento de algo llamado velocidad de cash out para jugadores individuales. De acuerdo con antiguos empleados de contabilidad, los jugadores que cobran después de cada ganancia significativa suelen perder un 60% menos a lo largo del tiempo que los que dejan los créditos en la máquina. La razón es puramente psicológica. Ese ticket en tu bolso representa un beneficio asegurado, mientras que los créditos en la pantalla de la máquina se sienten como dinero de juego con el que puedes arriesgarte sin pensar. Lo que los casinos odian de este comportamiento es que interrumpe el estado de trance que los diseñadores de slots se esfuerzan tanto en crear. Cada cobro es un momento de decisión, una ruptura en el ritmo hipnótico de giro tras giro tras giro. Obliga al jugador a tomar una decisión consciente sobre si seguir, y las decisiones conscientes son el enemigo de los márgenes de beneficio del casino. Si eso les molesta, espera a oír el número 4, porque aquí es donde entramos en comportamientos que literalmente aparecen en los manuales de formación del personal. Punto número 4. Establecer límites de pérdida y de ganancia en la app del casino. Aquí hay algo que roza lo irónico. Los casinos ofrecen una herramienta que odian que los jugadores utilicen. Según una ex-host que trabajó en un gran casino tribal, existen protocolos específicos sobre qué hacer cuando un jugador activa las funciones de límite en la app móvil del casino. Ella describía que recibía alertas automáticas cada vez que alguien de su lista de clientes establecía cualquier tipo de límite de pérdida y le ordenaban llamarlos en menos de 24 horas para preguntarles por su experiencia. Lo fascinante es el origen regulatorio de estas herramientas. En muchas jurisdicciones, los casinos están obligados por las comisiones de juego a ofrecer herramientas de juego responsable, incluida la posibilidad de fijar límites diarios, semanales o mensuales de pérdida a través de las apps de seguimiento de jugadores. Pero según datos internos a los que se refieren antiguos empleados de TI, solo alrededor de un 3% de los jugadores que descargan estas apps activan realmente alguna función de límite. El detalle técnico de cómo funcionan estos límites es importante. Cuando estableces, por ejemplo, un límite diario de pérdida de $500, el sistema rastrea tu resultado neto, ganancia-pérdida, desde el momento en que empiezas a jugar. Una vez que alcanzas ese umbral, tu tarjeta de jugador se restringe temporalmente, deja de sumar puntos y no puede usarse para funciones de juego sin efectivo. Lo que esto provoca psicológicamente es un corte duro que interrumpe el comportamiento de persecución de pérdidas del que dependen los casinos para ser rentables. Exdirectores de desarrollo de jugadores han afirmado en entrevistas que todo el sistema de comps está diseñado suponiendo que los jugadores tendrán sesiones en las que pierdan más de lo que tenían pensado. Y esas pérdidas no planificadas son donde se encuentra el beneficio real. Cuando alguien establece límites, básicamente está optando por no formar parte del segmento de jugadores más rentable para el casino. Pero aquí viene una técnica que sí hace que los jefes de sala intervengan. Punto número 5. Jugar a apuesta máxima solo en determinados momentos del contador. Existe una estrategia que usan jugadores profesionales y semiprofesionales de slots que tiene un nombre concreto en la jerga de vigilancia del casino. La llaman vulturing o la estrategia de las hienas. Hay un jugador al que llamaremos Marcus que recorre los pisos de las slots con una libreta, buscando máquinas muy específicas en estados muy concretos. Según un ex supervisor de piso de máquinas, Marcus y jugadores como él figuran literalmente en una lista de observación. Lo que Marcus entiende sobre ciertos tipos de tragamonedas es lo siguiente.
Los progresivos Must Hit y los juegos acumulativos tienen una certeza matemática integrada. Juegos como Ocean Magic, Cash Falls y ciertas versiones de Scarab tienen contadores de progresivo que deben pagar antes de un punto determinado. Por ejemplo, una máquina puede tener un progresivo que tiene que salir antes de llegar a $500. Lo que hace Marcus es esperar a que otros jugadores suban ese progresivo hasta alrededor de 490 y solo entonces se sienta y juega apuesta máxima hasta que cae. La razón técnica por la que esto funciona tiene que ver con la probabilidad condicional. Sí, cada giro es técnicamente aleatorio, pero cuando un progresivo está obligado a caer dentro de un rango concreto, la probabilidad de que lo haga aumenta a medida que se acerca al límite máximo. Exsupervisores describen instrucciones específicas para acercarse a los jugadores que solo juegan estos progresivos casi al máximo, no para expulsarlos, sino para crear suficiente fricción social como para que se sientan incómodos. Lo que hace que este comportamiento resulte especialmente llamativo en la comunicación interna del casino es que demuestra un conocimiento claro de las matemáticas del juego que la mayoría de jugadores recreativos no tiene. Según exoperadores de vigilancia, el comportamiento que dispara alertas es cuando alguien pasa delante de 20 máquinas sin sentarse y de repente se sienta en una muy concreta. Juega a apuesta máxima justo el tiempo necesario hasta que cae el progresivo y luego se marcha. Es completamente legal y los casinos no pueden hacer nada para impedirlo, pero representa un tipo de juego de ventaja informado que reduce la rentabilidad global de este tipo de máquinas. Y si piensas que seguir estos progresivos casi obligatorios ya les molesta, el número 6 te va a sorprender. Punto número 6. Hacer fotos de las tablas de pagos y de las frecuencias de premio. Hay un jugador que exagentes de seguridad describen por algo que a simple vista parece inocente, pero que en realidad va en contra de las políticas informales de la mayoría de casinos. Fotografía las pantallas de la tabla de pagos de cada máquina que se plantea jugar. Según un exresponsable de seguridad de piso de máquinas, el personal recibe formación específica sobre cómo dirigirse a jugadores que están haciendo fotos de las máquinas. La zona legal aquí es interesante. En la mayoría de jurisdicciones, hacer fotos de slots es legal, porque están en un espacio abierto al público, pero el casino, como propiedad privada, puede pedirte que dejes de hacerlo como condición para permanecer en sus instalaciones. Lo que este jugador está construyendo es una base de datos personal con la configuración exacta de las tablas de pago de cada máquina. Porque hay algo que la mayoría de jugadores no sabe. Dos máquinas idénticas, una al lado de la otra, pueden tener porcentajes de retención completamente diferentes. Puedes tener dos máquinas Lightning Link que se ven iguales, suenan igual, se sienten igual, pero una puede estar configurada a un 88% de RTP y la otra a un 92%. La única forma de saberlo es examinar cuidadosamente los detalles de la tabla de pagos, y estos detalles cambian según la configuración. Extécnicos han dicho que cuando un casino pide máquinas a un fabricante, especifica qué configuración de RTP quiere instalar, y los fabricantes suelen ofrecer entre 4 y 8 configuraciones diferentes para el mismo juego. Lo que los casinos detestan de que los jugadores fotografíen y documenten esta información es que eso genera responsabilidad. Cuando los jugadores empiezan a comparar notas sobre qué máquinas físicas concretas tienen mejores configuraciones, esa información se difunde y los casinos prefieren mantener ese aspecto en la sombra. Según exdirectores de marketing, el escenario ideal para un casino es que los jugadores elijan máquinas por el tema, el aspecto o la ubicación, y no por su rendimiento matemático. Ahora entramos en estrategias que pueden hacer que el personal se te acerque directamente. Y el número 7 es algo sobre lo que los asistentes de slots están entrenados específicamente para no responder con sinceridad. Punto número 7. Preguntar a los asistentes qué máquinas acaban de pagar. Hay una pregunta que los asistentes de tragamonedas escuchan constantemente y según documentos internos de políticas a los que han hecho referencia a antiguos empleados, reciben instrucciones explícitas de no contestarla con la verdad. Los jugadores preguntan a menudo qué máquinas están calientes o cuáles acaban de dar premio. La respuesta estándar que los asistentes están entrenados para dar es alguna variación de «todas nuestras máquinas son aleatorias y los resultados pasados no predicen resultados futuros». Pero esto es lo que realmente ocurre detrás de bastidores.
Hubo un jugador que se hizo amigo de un asistente de slots a lo largo de varios meses, y ese asistente empezó finalmente a darle respuestas sinceras sobre qué máquinas habían entregado recientemente premios progresivos grandes. Según ese antiguo asistente, la pregunta del jugador no tenía que ver con la superstición de máquinas calientes o frías. Preguntaba porque quería evitar máquinas que acababan de pagar grandes progresivos, entendiendo que esos progresivos tendrían que volver a acumularse antes de que valiera la pena jugar ahí de nuevo. El mito frente a la realidad sobre máquinas calientes y frías es algo que los casinos explotan activamente. Las máquinas son aleatorias y las tiradas previas no afectan a las futuras a nivel mecánico. Pero lo que los casinos no anuncian es que el comportamiento de los jugadores no es aleatorio. Cuando una máquina da un gran premio, llama la atención, más gente se sienta, y ese aumento en el volumen de juego sí influye en cuándo cae estadísticamente el siguiente premio simplemente porque hay más tiradas. Lo que los casinos odian de esta pregunta es que crea la percepción de que el personal tiene información privilegiada, lo que rompe el muro entre la casa y el jugador. Documentos de política interna de varias cadenas, según exgerentes, dicen específicamente que los empleados nunca deben hablar de la performance de una máquina concreta, porque hacerlo reconoce que el rendimiento varía entre máquinas y lleva a los jugadores a preguntar cuáles pagan mejor. El problema real no es tanto si hay máquinas calientes o frías, sino romper la ilusión de que todas las máquinas del piso son opciones equivalentes. Y espera oír el número 8, porque este aparece en videos reales de formación de seguridad del casino. Punto número 8. Jugar en equipo para rastrear ciclos de bonificación. Según exoperadores de vigilancia, este comportamiento concreto aparece en materiales de formación que el personal de seguridad ve en su primera semana. Existe un caso documentado de 4 amigos que visitaban un casino todos los viernes por la noche. Lo que hacían parecía juego de ventaja organizado, aunque era completamente legal. Esto fue lo que notó vigilancia. Los 4 entraban juntos, se separaban en distintas zonas del piso de slots y jugaban máquinas diferentes durante exactamente 30 minutos. Luego rotaban, cada uno pasando a la máquina que había estado jugando uno de sus amigos. Repetían este patrón durante 3 horas y luego se marchaban juntos. Según el exoperador de vigilancia, esto generó múltiples alertas en el sistema porque parecía que estaban rastreando algo. Lo que en realidad intentaban hacer se basaba en un malentendido de cómo funcionan las slots. Creían que estaban rastreando ciclos de bonificación, bajo la idea de que si una máquina no había activado su bonus en 200 giros, tocaba pronto. Las tragamonedas modernas no funcionan así. Cada giro es realmente aleatorio e independiente. Pero lo que hizo que este equipo tuviera cierto éxito no fue su teoría de ciclos, sino su disciplina. Al rotar máquinas y fijar límites estrictos de tiempo, estaban practicando una gestión casi perfecta del bankroll sin saberlo. Exemplados de vigilancia describen marcadores de comportamiento que llaman la atención. Grupos que llegan juntos pero no se sientan cerca. Jugadores que parecen cronometrar sus sesiones y cualquier comportamiento que implique tomar notas o registrar datos. Lo que los casinos odian aquí no es la teoría de los ciclos, que es matemáticamente falsa, sino el enfoque organizado y disciplinado hacia el juego que muestran estos equipos. Según exgerentes de piso, el juego indisciplinado es el más rentable para el casino. Cualquier cosa que huela a planificación y estructura les cuesta dinero. Y ya que hablamos de documentación, el número 9 ha provocado varias disputas de alto perfil. Punto número 9. Documentar mensajes de malfunción y exigir verificación. Hay un jugador llamado Robert que hace algo que ex técnicos de slots dicen que odiaban ver. Fotografía cada mensaje de error que aparece en cualquier máquina que está jugando. Según el personal técnico que ha trabajado en pisos de slots, las máquinas fallan mucho más a menudo de lo que los jugadores imaginan. Tal vez una vez cada 500 horas de funcionamiento. Pero la mayoría de esos fallos son menores y pasan desapercibidos. Robert entiende perfectamente lo que significa en la práctica esa frase de cualquier malfunción anula todas las jugadas y pagos. Cuando una máquina falla durante una tirada ganadora, los casinos tienen el derecho legal de anular ese pago. Pero se supone que deben investigar y verificar el fallo antes de tomar esa decisión. Hay un caso documentado en el que Robert estaba jugando en una máquina que mostró una ganancia de $40,000 y justo después apareció un mensaje de malfunción. Robert ya había fotografiado la pantalla con el premio antes de que saliera el error.
Según ex técnicos que hablaron sobre este incidente, la respuesta inicial del casino fue anular todo el pago y ofrecerle a Robert un comp de $500 como disculpa. Robert se negó, presentó su evidencia fotográfica y exigió que la comisión de juego investigara si realmente se había producido un fallo. La investigación determinó que la máquina sí había fallado, pero después de mostrar el premio legítimo y que el fallo se produjo en el validador de billetes, no en la lógica del juego que determine el resultado. Finalmente, Robert cobró la totalidad de su premio tras un proceso de disputa de 3 meses. Lo que los casinos odian de los jugadores que documentan malfunciones es que eso crea una cadena de evidencia que limita su margen de maniobra a la hora de resolver conflictos. Según ex responsables de cumplimiento, las comisiones de juego reciben cientos de reclamaciones al año sobre pagos anulados, pero la mayoría se desestiman porque los jugadores no pueden probar lo que vieron en la pantalla. Cuando los jugadores documentan todo con fotos, obligan a los casinos a investigar de verdad en lugar de invocar simplemente la cláusula de malfunción. Exdirectores técnicos han dicho que la exposición económica derivada de investigar a fondo las malfunciones es mucho mayor que en los casos sin documentación, porque muchas veces la investigación revela que lo que el casino llamó malfunción era en realidad un error de visualización posterior a una ganancia legítima. Y ahora vamos a algo que pone especialmente nerviosos a los hosts del casino y es completamente contraintuitivo. Punto número 10. Rechazar ofertas de host y comps de manera estratégica. Hay un jugador de alto nivel que ex-host describen por un comportamiento que parece extraño. Rechazaba casi todas las ofertas de comp que le hacían. Este jugador tenía suficiente pérdida teórica como para recibir habitaciones gratis, comidas gratis, entradas a espectáculos e incluso juego gratis ocasional, pero solo aceptaba descuentos en la tarifa de la habitación y nada más. Según una ex-host que gestionaba jugadores VIP, este comportamiento molestaba a la dirección porque rompía un principio fundamental de la psicología del marketing de casinos: la reciprocidad. El mecanismo psicológico es sencillo. Cuando un casino te da algo gratis, inconscientemente sientes que debes devolver algo. Y lo que devuelves es seguir jugando y aumentar el tamaño de tus apuestas. La ex-host explicó que el personal está entrenado específicamente para crear este sentimiento de obligación mediante el momento en que ofrecen los comps. Te ofrecen una comida gratis justo después de una mala sesión, o te mejoran la habitación cuando estás pensando en irte. Lo que este jugador entendía es que esos comps no son realmente gratis. Son gastos de marketing diseñados para aumentar tu valor de por vida como cliente. Las matemáticas detrás de rechazar estratégicamente los comps son claras. Cuando aceptas $50 en juego gratis, los estudios sobre comportamiento de jugadores muestran que, de media, los receptores acaban jugando entre $300 y $400 adicionales más de lo que habrían jugado sin esa oferta. El juego gratis te mete por la puerta y te mantiene más tiempo, y ese tiempo extra en el piso se traduce en pérdidas adicionales que superan con creces el valor de la cortesía. Este jugador solo aceptaba descuentos en la habitación porque las noches de hotel tienen un valor en efectivo que iba a pagar de todos modos, pero rechazaba juego gratis, comidas y entretenimiento porque los veía como herramientas de manipulación conductual. Según la ex-host, la dirección incluso discutió la posibilidad de reducir por completo sus ofertas de comps, ya que no reaccionaba como lo hacen los jugadores más rentables. La razón por la que rechazar comps funciona es que rompe el ciclo conductual que los casinos se gastan millones en diseñar y probar. Cuando aceptas un regalo, entras en una relación de aparente obligación, y esa relación influye en tus decisiones de formas que no percibes conscientemente. Y ahora nos adentramos en técnicas que pueden hacer que te marquen en el sistema de seguimiento de jugadores. Punto número 11. Jugar solo máquinas recién instaladas durante su primera semana. Según un exdirector de slots, existe un término interno para los jugadores que hacen esto. Se les llama launch vultures, carroñeros de lanzamiento. Hay un jugador que sigue los calendarios de lanzamiento de nuevas slots, igual que otros siguen estrenos de películas. Se presenta en los casinos específicamente durante la primera semana en la que aparecen nuevos títulos en el piso. Lo que este jugador entiende es una práctica de la industria que exdirectores han confirmado. Muchos casinos configuran las máquinas nuevas con un RTP más alto durante su periodo de lanzamiento para generar entusiasmo y boca a boca. La explicación técnica tiene que ver con la estrategia de piso.
Cuando un fabricante lanza un juego nuevo, el casino quiere que rinda de inmediato para que los jugadores asocien ese título con ganar. Según documentos internos de programación, citados por ex-gerentes de operaciones, la práctica habitual es ejecutar los juegos nuevos con la configuración más alta de RTP disponible durante los primeros 5 a 7 días, luego revisar el rendimiento y si el juego ya atrae suficiente acción, bajar la configuración a un porcentaje menor. Existen ejemplos concretos documentados por ex-técnicos. Cuando Lightning Link se lanzó, varios casinos lo empezaron con una configuración del 94% la primera semana, antes de bajarlo al 90%. Algunas instalaciones de Buffalo Gold salieron al 96% para luego recortarse al 92% tras el periodo inicial. Lo que los casinos odian de estos launch vultures es que solo quieren beneficiarse del periodo generoso sin convertirse en clientes habituales. Según ex empleados de desarrollo de jugadores, toda la idea de estos ajustes iniciales es crear jugadores fieles que continúen con ese juego, incluso después de cambiar la configuración. Pero los vultures desaparecen en cuanto se acaba el efecto de novedad. Exdirectores de slots describen esto como extraer valor sin ofrecer lealtad, justo lo contrario del tipo de relación que los casinos intentan construir. Bien, ya hemos pasado la mitad de la lista, y los próximos comportamientos explican por qué algunos jugadores acaban siendo, de facto, no bienvenidos en ciertos casinos. El número 14 es especialmente chocante porque tiene que ver con algo que parece simplemente libertad de expresión, pero ha llevado a que algunos jugadores sean invitados a abandonar el local. Antes de revelar el número 12, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Un exdirector de marketing de casinos me dijo que difundir esta información es exactamente lo que más temen, porque permite que los jugadores tomen decisiones basadas en matemáticas y no en impulsos. Si quieres apoyar este tipo de contenido y ver más revelaciones internas sobre cómo funcionan realmente los casinos, pulsa el botón de suscribirte ahora mismo. Punto número 12. Usar un cronómetro para medir el tiempo real de juego. Esto suena completamente inocente, pero según ex supervisores de piso, los casinos se fijan muchísimo cuando los jugadores lo hacen. Hay un caso documentado de un jugador que ponía un temporizador en su móvil de exactamente 20 minutos. Y cuando sonaba la alarma, se levantaba y abandonaba la zona de slots, ganara o perdiera. Ex diseñadores de casinos han explicado que uno de los aspectos más cuidadosamente diseñados del entorno del casino es la eliminación total de referencias de tiempo. No hay relojes en las paredes, no hay ventanas que muestren si es de día o de noche, y la iluminación se mantiene constante a propósito para crear lo que los investigadores llaman desorientación temporal. Según un ex diseñador ambiental que trabajó en la disposición de pisos de casinos, este efecto de sin tiempo es intencional porque la percepción del tiempo está directamente ligada a la toma de decisiones racional. Cuando los jugadores pierden la noción de cuánto llevan jugando, deciden en función de su estado emocional, no de límites que se hayan fijado. Ex-gerentes de operaciones mencionan estudios que muestran que los jugadores que controlan el tiempo realizan, de media, un 45% menos de giros por visita que quienes no lo controlan. Y esa reducción en volumen de juego impacta directamente en la rentabilidad del casino. Lo que hace especialmente eficaz este comportamiento es que crea un mecanismo externo de parada que anula el estado emocional inducido por la máquina. Puedes estar en racha ganadora o persiguiendo pérdidas, pero cuando suena el temporizador, has creado un compromiso que te obliga a actuar con racionalidad. Ex jefes de sala describen protocolos informales para acercarse a jugadores que revisan constantemente el reloj o el temporizador del móvil, no para pedirles que paren, sino para ofrecerles comps o promociones diseñadas para animarlos a quedarse más tiempo. El objetivo es contrarrestar la disciplina que representa controlar el tiempo. Y si controlar el tiempo les molesta, el número 13 trata de un comportamiento que Vigilancia monitoriza de forma específica. Punto número 13. Sentarse en máquinas sin jugar para estudiar el piso. Según operadores de vigilancia, estas personas tienen un apodo en la jerga de seguridad del casino: seat warmers, calientasillas. Existe un caso de un jugador que se sentaba a observar 3 o 4 máquinas durante varios minutos antes de decidirse por una. Exgerentes de piso describen cómo se les entrena específicamente para acercarse a quienes están sentados sin jugar con un guión claro, preguntar si necesitan ayuda o si hay algún problema con la máquina. Lo que estos jugadores observadores buscan realmente demuestra una comprensión sofisticada de la dinámica del piso de slots. Están mirando los importes recientes de cash out que quedan en la pantalla.
Están viendo cómo reaccionan otros jugadores ante la activación de bonos y anotan qué máquinas parecen rotar rápido de jugador en jugador y cuáles retienen a la gente más tiempo. Según ex supervisores, este periodo de observación es especialmente importante en progresivos must hit, porque ver cómo otros jugadores pasan por una máquina que se acerca a su tope obligatorio proporciona información sobre lo cerca que está de pagar. La verdad incómoda que reconocen exdirectores de marketing es que los casinos quieren decisiones impulsivas a la hora de sentarse. Todo el diseño del piso está hecho para que el jugador se siente en la primera máquina que le llame la atención. Cualquier comportamiento que introduzca una fase de observación y comparación reduce la efectividad de ese diseño psicológico. Los observadores más expertos usan tácticas concretas para evitar llamar la atención del personal. Pueden pulsar el botón de servicio como si estuvieran esperando a un asistente, o introducir una pequeña cantidad de dinero y jugar a apuesta mínima, mientras en realidad están observando las máquinas de alrededor. Ex empleados de seguridad describen ver jugadores cuya mirada no está fija en su propia pantalla, sino escaneando las máquinas vecinas. Ese patrón visual es algo que se enseña en formación de vigilancia. Y el número 14 va a sorprenderte, porque este comportamiento ha llevado a algunos jugadores a ser invitados a abandonar el local. Punto número 14. Informar a otros jugadores sobre máquinas con mal RTP. Este comportamiento entra en lo que exasesores legales llaman legal pero activamente desalentado. Hay un caso documentado de una jugadora llamada Sandre que se acercaba a desconocidos sentados en máquinas Buffalo Gold y les decía que esas máquinas concretas tenían un RTP documentado inferior al 88% y que deberían considerar jugar a otros juegos. Según el supervisor de piso que gestionó la situación, a Sandre se le dio primero una advertencia verbal y cuando repitió la conducta en una segunda visita, se le pidió que dejara de hacerlo o abandonara la propiedad. El análisis legal aquí es complejo, porque es la intersección entre la libertad de expresión y los derechos de propiedad privada. Tú tienes derecho constitucional a compartir información veraz, pero el casino como propietario privado tiene derecho a mantener lo que llama el ambiente de piso, y puede pedirte que te vayas por casi cualquier motivo que no sea discriminatorio. Exgerentes revelan que internamente este comportamiento se describe como alterar el ambiente de piso. Y la preocupación no es solo que un jugador escuche información negativa, sino el efecto de onda de la comunicación verbal. Lo que suele ocurrir en estos casos, según ex asesores legales, es que los casinos rara vez llegan a la expulsión pública, porque no quieren mala publicidad, pero sí emiten avisos de trespass, que en la práctica vetan al jugador si persiste en ese comportamiento. La razón por la que los casinos detestan tanto esto es porque crea un entorno de toma de decisiones informadas y las decisiones tomadas en la ignorancia son estadísticamente más rentables. Según exanalistas de operaciones, cuando los jugadores empiezan a comentar el rendimiento de máquinas concretas entre ellos en el piso, se rompe el aislamiento que hace que las slots sean tan rentables. Cada jugador se convierte en un nodo de una red de información en lugar de un decisor aislado. Y ese efecto de red es exactamente lo que el diseño del casino intenta impedir. Y hablando de compartir información que los casinos intentan frenar, el número 15 lleva esto a otro nivel. Punto número 15. Unirse a foros de jugadores de slots y compartir datos específicos de casinos. Según ex asesores legales, varias grandes compañías de casinos han asignado personal específicamente para monitorizar comunidades de juego online y foros de jugadores. Hay un caso concreto de un jugador que documentaba sus sesiones con detalle y publicaba datos completos de ganancias y pérdidas junto con las máquinas exactas que jugaba y sus ubicaciones físicas en el piso. Ese jugador acabó siendo vetado del casino y según la notificación que recibió, fue por violar términos de servicio relacionados con compartir información propietaria sobre el rendimiento de los juegos. El análisis técnico de la información que comparten los jugadores en estas comunidades online revela un nivel sofisticado de inteligencia colectiva. Comparten fotos de tablas de pago, documentan qué máquinas físicas tienen qué configuraciones de RTP, rastrean calendarios de promociones y crean bases de datos de rangos de progresivos must hit. Ex empleados encargados de monitorizar mencionan foros concretos como algunos subreddits de apuestas en Reddit, el Vegas Message Board y varios grupos de Facebook dedicados a las slots.
Lo que hace especialmente poderosa esta compartición de información es que es inteligencia de casino crowdsourced, que las propiedades individuales no pueden controlar de forma efectiva. Según exdirectores de desarrollo de jugadores, cuando una comunidad identifica que una máquina física concreta tiene una configuración de RTP superior a otras máquinas aparentemente idénticas a su alrededor, esa información se difunde rápidamente y esa máquina recibe un volumen de juego desproporcionado, lo que rompe los modelos internos de rendimiento del piso. La diferencia entre compartir información protegida y compartir datos que te ponen en riesgo tiene que ver con qué estás publicando. Compartir tus experiencias personales y resultados suele estar protegido, pero compartir información que pueda considerarse datos operativos propietarios del casino entra en una zona gris legal. Hay casos reales de publicaciones que llevaron a suspender cuentas de jugador. Uno fotografió calendarios internos de promociones en salas de empleados y otro publicó informes detallados de porcentajes de pago que parecían proceder de sistemas internos. La razón por la que esa estrategia es tan efectiva desde el punto de vista del jugador es porque invierte la asimetría de información. Los casinos operan bajo el supuesto de que saben más sobre el rendimiento de las máquinas que los jugadores. Pero cuando los jugadores empiezan a agrupar sus observaciones, pueden desarrollar datos de rendimiento real más completos que los que el propio casino utiliza. Según exanalistas de datos, los casinos rastrean el rendimiento de las máquinas de forma agregada, mientras que las comunidades de jugadores rastrean el rendimiento de máquinas individuales a lo largo del tiempo. Y esos datos granulares revelan patrones que los casinos prefieren mantener ocultos. Nos acercamos a los últimos 5 comportamientos y estas son las estrategias que los ejecutivos de casino comentan realmente en reuniones a puerta cerrada, cuando hablan de cómo proteger sus márgenes de beneficio frente a jugadores informados.